Y continuamos con este programa especial desde Montevideo, Uruguay. Estamos hablando sobre las derechas, las ultraderechas, también las disputas de poder que se dan en el marco de nuestra América, donde evidentemente son situaciones muy dinámicas, muy de momento a momento, y también con diversidad muy grande en el marco de América Latina y el Caribe. Tenemos el lujo de tener aquí en el Infoclaxo del día de hoy a Elvin Calcaño Ortiz desde República Dominicana. Él es politólogo, docente y consultor dominicano, magíster en teoría política por la Universidad Complutense de Madrid, investigador y especialista en teoría de la democracia y análisis del neoliberalismo y los populismos, licenciado en ciencias políticas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Elvin, un placer estar aquí contigo y estar hablando, tú desde República Dominicana y nosotros desde aquí. ¿Cómo estás? Un abrazo, Gustavo. Para mí es un honor estar aquí por todo lo que implica Claxo, así que emocionado y muchísimas gracias. Bueno, Elvin, la verdad que es un placer enorme. Queremos mucho a República Dominicana, donde estuvimos este año y la verdad viendo muchas temáticas que son muy importantes y que desde Dominicana se puede también mapear y leer el resto de nuestra América. Tenemos que decir que Elvin Calcaño Ortiz, junto a otra gente, va a estar comenzando y coordina el seminario virtual Problemas y desafíos de la democracia en el Caribe insular latinoamericano, que, como decíamos, se inicia mañana jueves. Elvin, ¿nos quieres contar algún detalle con respecto a esto de que se está iniciando y después avanzamos sobre las otras temáticas? Sí, el próximo jueves, bueno, mañana, vamos a comenzar el seminario. Eh, es un esfuerzo, este seminario caribeño, donde estamos varios compañeros y compañeras de República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Cuba, y vamos a estar durante el transcurso del seminario haciendo una serie de, vamos a decir, de discusiones en el sentido más amplio del término, con los participantes, con los participantes sobre cuáles son esos desafíos principales que se ciernen sobre la democracia en el Caribe, no sin reconocer que todo ello conectado con una serie de fenómenos que van más allá del Caribe, que tienen que ver con la emergencia de nuevos, valga la redundancia, desafíos a la democracia, ultraderecha, sectores reaccionarios, la propia lógica neoliberal que va debilitando la democracia. Y vamos a estar trabajando sobre eso, una serie de dinámicas muy interesantes que esperamos que sean de lo más provechosa posible para la gente que va a estar ahí en el seminario. Excelente, Elvin, realmente súper potente y seguro que sí, así que la verdad que bien, bien interesante los que nos comentas. Después nos interesará tener las repercusiones de cómo fue adelante este seminario virtual. Elvin, vayamos al tema de las democracias en la región, de las derechas y las ultraderechas. Evidentemente vemos un mundo en general en donde estas lógicas de disputa son muy fuertes, pero hemos visto un resurgimiento, y lo pongo en términos de pregunta para que tú también nos ayudes a analizarlo, de las derechas y de las ultraderechas. Leí algunos análisis en el último tiempo que hablaban que por ahí estas ultraderechas, no sé, pensemos en lo que sucede en Brasil, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina también, pero por ahí también con Vox en España o lo que sucede en otras partes del mundo, que funcionaban más en la lógica como de primos más que de hermanos de sangre, entendiéndolo de que hay una cantidad de cuestiones que no colaboran, no necesariamente están de acuerdo, pero ven con mucha simpatía el funcionamiento, porque Trump con respecto a las empresas estadounidenses tiene un discurso muy diferente al de un Javier Milei en la República Argentina, pero compatibilizan un montón de cuestiones. ¿En qué momento de las derechas y las ultraderechas nos encontramos en la región, Elvin? Sí, es muy importante este asunto, a mí me parece. Yo creo que estamos en un momento que tiene varios elementos que trataré de explicar de la mejor manera posible. El primero, que estamos en una época de crisis múltiples, donde la crisis climática es una de ellas, probablemente la principal desde un punto de vista de la continuidad de la vida en el planeta. Luego están las propias crisis del capitalismo en su actual forma neoliberal, que tiende a la precarización, que tiende a eso que ya algunos autores hablan de la uberización de la economía, una economía sin garantías,
una economía basada, ¿no?, en el multiempleo, con todo lo que eso implica para el sujeto, y que profundiza mucho la precarización. Algunos autores hablan incluso de una lógica precaria, ¿no?, del propio modelo de esta forma de capitalismo que vivimos ahora. Por otro lado, hay unas similitudes, a mí me parece, en una clave histórica con lo que fue el periodo de entreguerras, ¿no? Y en aquel periodo de entreguerras se abrieron una serie de rendijas por donde entró el fascismo en aquella época, ¿no? El fascismo fue la respuesta de las clases medias reaccionarias articuladas a sectores militares ante el avance de los sectores comunistas y socialistas de este tiempo. A mí me parece que ahora, ante el avance de derechos de los sectores de las diversidades sexuales, de derechos de la mujer, de las minorías raciales, ni tan minorías en algunos países, porque realmente son mayorías en términos numéricos, pero están fuera del poder. Y yo creo que frente a todos esos elementos hay unos sectores reaccionarios articulados que están reaccionando ante esos avances, ¿no? Vemos que donde se verifica un avance en materia de derecho al aborto, de derechos reproductivos en general, derechos que reconocen las diversidades sexuales, derechos para las minorías raciales, vuelvo y digo, en esos países se verifica al mismo tiempo una emergencia, ¿no?, de sectores reaccionarios. Por ejemplo, no se entiende a Trump sin Obama en Estados Unidos. Si bien Obama, desde luego, no fue un líder de izquierda, revolucionario ni nada parecido, pero Obama, por su propia impronta, un hombre negro en los Estados Unidos, un país con una historia racista muy fuerte, eso generó una respuesta de los sectores supremacistas norteamericanos y por lo tanto no se explica la emergencia de Trump sin que haya habido un Obama, ¿no?, ante lo cual reaccionaron estos sectores. No se explica un Vox en España sin la emergencia de Podemos en el 2014, los sectores feministas y cómo eso cambió la discusión pública en España. No se entiende un Bolsonaro en Brasil si no fue por todo lo que hicieron Lula y Dilma en materia de avances en derechos para las mayorías brasileñas. Y en Argentina con el proceso también que hubo ya con Cristina, Néstor y todo lo que eso significó en materia de avances en derechos. Entonces yo creo que estas derechas que son distintas, desde luego, porque cada una hay que entenderlo en el contexto de la correlación y digamos de las dinámicas políticas de cada sociedad, pero hay unos elementos generales que las vinculan, ¿no? Y yo creo que se explican a partir fundamentalmente de cómo son una reacción ante avances que ha habido en nuestras sociedades y que son una expresión de un momento de crisis del capitalismo. Elvin, en ese marco es interesante, porque tú lo planteas en lógica de respuesta de las derechas y de las ultraderechas frente a sectores, pongámoslo así, enmarcados en el progresismo. Entiendo que podría haber una disección más clara de cada uno de estos espacios porque también tienen sus enormes diferencias. Pero, a ver, Elvin, antes de por profundizar en eso, que también te quería preguntar, hubo una construcción muy fuerte de la lógica de la meritocracia, de, bueno, si tú haces el esfuerzo suficiente, construyes tu identidad de logros y de triunfos a lo largo del mundo. Uno podría entender las lógicas de estos sectores de derecha, profundamente neoliberales en muchos de estos casos, dentro de algunos sectores empresariales en donde la lógica de el libre mercado podría favorecerlos en lógica de impuestos y una cantidad de cuestiones. ¿Cómo se entiende el voto de sectores precarizados dentro de las juventudes? ¿Es la meritocracia que se metió de lleno ahí en los discursos meritocráticos? ¿O hay alguna otra cuestión de fondo de no respuesta igual también de algunos sectores del progresismo que liberaron a esta lógica de un sector precarizado, alguien que realmente gana 2,50 pesos, pero que igualmente considera que dentro de estos sectores de ultraderecha puede tener una respuesta a futuro? Yo creo que ahí hay algo de eso que tú planteas que es clave también, que es, yo le llamo, que la democracia, en este caso puntual, centrándonos en nuestra América Latina, la democracia formal que tenemos en nuestros países, liberal, etcétera, le ha fallado a la mayoría de nuestros países. En América Latina tenemos democracias formales en la mayoría de nuestras naciones de manera ininterrumpida en los últimos 30, 40 años, ¿no? Pero la situación de precariedad, de pobreza, de exclusión de grandes segmentos de nuestras poblaciones, eso no ha cambiado. Al mismo tiempo que sectores muy minoritarios se han ido enriqueciendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi país, la República Dominicana, nuestra economía lleva como 40 años creciendo de manera ininterrumpida, ¿no? Algunos muy audaces neoliberales de aquí hablan incluso del milagro dominicano. Sin embargo,
ese crecimiento donde casi se ha quintuplicado la riqueza de este país en ese lapso de tiempo, lo que se ha traducido fundamentalmente es un enriquecimiento descomunal de sectores muy minoritarios de la sociedad, mientras que el resto de la ciudadanía, vamos a decir con un 70%, no el resto en sentido amplio, en sentido literal del término, pero la mayoría de la población, como un 70%, según los datos, viven de manera precaria, ¿no? Con ingresos, sueldos bajos, que algunas veces no alcanzan para la canasta básica, con problemas de acceso a la salud, con pocas garantías laborales, etcétera, ¿no? Vidas precarias en sentido general. De manera que ese crecimiento, esa creación de riqueza no se ha traducido en mejorar la vida de la gente. Y eso yo creo que se verifica en muchos de nuestros países, en casi todos. Y la democracia liberal le ha fallado a la gente. ¿Y qué está pasando? Creo yo que mucha gente, juventudes sobre todo, la democracia no les dice nada, ¿no? Hay un dato del Latino Barómetro que a mí me parece de preocupación para todos los demócratas, que es que el 52% de los jóvenes latinoamericanos dicen que no le importaría que haya un dictador siempre y cuando la economía funcione, ¿no? Para las generaciones que nos anteceden, que vivieron dictaduras, eso es una cosa que es estremecedora, ¿no? Porque saben lo que es una dictadura donde no tienes garantizada la vida en ningún momento, ni siquiera. Entonces yo creo que eso es expresión de un sistema democrático, una democracia formal, que ahora con la emergencia del neoliberalismo cada vez es una democracia reducida a procedimientos, pero que en términos de constituir sujetos democráticos, en términos de una democracia sustancial, participativa, que involucre a la gente, que sea una democracia que tenga traducción en derechos económicos, derechos sociales, eso se ha ido reduciendo. Por lo tanto, para un joven, a mí me parece del conurbano, de Buenos Aires, un joven pobre de Montevideo, Uruguay, de la zona interior, de acá en Dominicana, en Chile, Perú, etcétera, la democracia no le dice mucho, ¿no? Porque él ve que su vida es una continuidad de precariedades y ahora con estos nuevos discursos, estos nuevos imaginarios, figuras como un Bukele que te plantea un escenario de o democracia o eficiencia para resolver el problema. Vamos a resolver el problema. Todo el mundo, todos los delincuentes en la cárcel. Derechos humanos para la gente de bien, como dicen ellos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y yo creo que va un poco por ahí el asunto. En ese camino, entonces, estos discursos negacionistas de lo sucedido en dictadura, entonces se pueden incorporar muy fácilmente en algunos sectores que no interpretan la gravedad de lo sucedido, o por lo menos no, tú dices, la democracia no se transforma en un gran valor en sí mismo, digamos. Por lo tanto, los discursos negacionistas no solo se tratan de una vuelta conservadora, sino también de una lectura de determinado sector de las juventudes. Yo creo que hay algo de eso. Y cuando Milei sacó en Argentina esta votación muy extraordinaria en las PASO, y hablaba con algunos amigos, colegas de allá y de otra región, incluso hicimos un Zoom, me acuerdo, para reflexionar. Y una de las cosas que algunos coincidíamos es que hay un discurso que elaboramos los progresistas que tiene que ver con defender derechos. Pero habría que, yo creo que preguntarnos, a dar un paso hacia atrás y preguntarnos, ¿no? Si en lugar de hablar de garantizar derechos, tendríamos mejor que hablar a jóvenes y gente que nunca han tenido derechos, ¿no? Incluso sectores de las diversidades sexuales que hemos sido, es muy limitado lo que hemos podido avanzar, un sector históricamente discriminado, vejado, olvidado. Yo creo que hay un lenguaje político que tenemos que llamarnos a revisar para ver cómo podemos conectar con esta gente, con estos sectores que están encontrando una alternativa en esta ultraderecha que se plantea como una ruptura, ¿no? Que es una cosa, una mentira absoluta, ¿no? ¿Qué ruptura va a hacer Milei? Si Milei lo que va a hacer es enriquecer a los que ya son ricos de toda la vida, ¿no? Bolsonaro hizo lo propio en Brasil, el propio Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que le quitó impuestos a las grandes rentas. Entonces, yo creo que hay algo de eso que tenemos que revisar, cuál es nuestro lenguaje político frente a estas nuevas realidades, frente a estos nuevos escenarios e imaginarios, donde están encontrando los sectores precarizados, una parte de ellos, una salida en esta alternativa reaccionaria, esta suerte de capitalismo fascista, ¿no? De todo está en ti, hay que desmontar el Estado y sálvese quien pueda de ahí en adelante. Elvin, ¿qué rol está cumpliendo la lógica de las redes sociales, algoritmos? Digo, leí algunos datos bien concretos de cómo algunos algoritmos en Facebook, en YouTube, pero específicamente, por ejemplo, en YouTube, que si una persona empieza a ver determinados videos con respecto a política,
y termina llevándolo a las cuestiones más reaccionarias y de ultraderecha el algoritmo, digamos. El algoritmo no con una lógica necesariamente política, sino por el solo hecho de conseguir, si lo polémico trae a la gente a la plataforma, bueno, voy tirando cada vez más polémico y lo polémico puede terminar siendo ultraderecha para que te quedes en la plataforma. Digo, ¿cuánto de esto, digo, piensas, entiendes que puede terminar colaborando en generar un discurso de derecha muy amplio, muy grande, en la lógica de la fake news, la lógica de los algoritmos dentro de las plataformas y esto de leerse en el círculo de lo que uno opina, no, nunca salir como de la burbuja? Las redes sociales, uno no podría entender a Trump, por ejemplo, sin las redes, ¿no? Cambridge Analytica, toda esta cosa, la inteligencia artificial, cómo la aplicaron en campaña. Yo creo que tiene mucho que ver con, hay un libro muy interesante que es el de Shoshana Zuboff, esta profesora de Harvard, que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, donde ella hace un análisis, un estudio de mucha hondura sobre el mecanismo de funcionamiento de las redes sociales y cómo eso desafía la democracia. Y por ejemplo, las redes sociales, estas mega industrias nuevas, ¿no? De las redes sociales, de grandes empresas tecnológicas, para ser rentables necesitan ubicarnos en nichos a nosotros, a la gente. ¿Por qué? Porque ubicándonos en nichos, ellos pueden tener una publicidad mucho más dirigida que les reporta más rentabilidad. ¿Y cómo saben cómo pueden colocar esa publicidad mucho más dirigida? Sabiendo cómo nos comportamos, a qué le damos like, a qué le damos con la sonrisita, dónde ponemos corazoncitos, qué compartimos, qué nos da asco, en qué prestamos atención, en qué sí, en qué no, en qué momentos del día. Todo eso sistematizado con la ciencia de datos e inteligencia artificial les permite tener un avance muy grande en esta cosa que las lleva a ser muy rentable. Entonces, ¿qué ocurre? Que las redes lo que hacen es que nos atomizan, nos ubican en nichos de confirmación. Y yo utilizo en mis clases un ejemplo que a mí me parece que es muy ilustrativo, que es este de las encuestas de Twitter, ¿no? Que a veces uno ve un amigo te envía, mira, 70% tiene fulano. Bueno, hombre, o sea, esas son la gente que piensa como él, o sea, poco tiene, debería tener 100, porque nuestros Twitter, nuestros Facebook son nichos de confirmación, ¿no? Donde nosotros, según nuestros gustos, la forma en que usemos nuestras redes, la propia red nos va ubicando y la gente que nos termina recomendando la red, los contenidos, los videos, los tweets, los qué sé yo, en fin, son cosas que están vinculadas a lo que nosotros hacemos, ¿no? Por lo tanto, estas derechas utilizan muy bien ese mecanismo en el sentido de, como explican autores, incluso actores políticos como Pablo Iglesias, que he visto hablando mucho de eso por ahí, que es esta cuestión de la mentira, la fake news, como algo muy potente porque genera validación ideológica, ¿no? Y a mí me ha pasado, incluso a mi nivel empírico, así con familiares, que me envían una noticia falsa, pero a todas luces, y yo, a algunos tíos, a mi propia madre, yo le he dicho, o sea, mamá, eso es falso, o sea, y ella dice, bueno, pero es que yo también pienso eso, o sea, y entonces, si la mentira, si la fake news valida un prejuicio, un juicio de valor que ya uno tiene, la gente la da por cierta, la comparte y eso genera un efecto de verdad muy potente. Entonces yo creo que las redes sociales indudablemente son una herramienta muy eficaz para estos sectores de ultraderecha que hacen de la mentira, del ataque, de la ignominia, su principal arma política, ¿no? Para, entre otras cosas, extender las fronteras ideológicas de nuestros países. Elvin, entiendo que ahí hay cierta lógica de polémica porque cada vez que se habla, por ejemplo, de algún tipo de regulación con respecto a redes sociales, de Internet, es como, no, 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 ¿cómo se va a regular eso? Digo, muchas cosas a lo largo de la historia se regularon, digo, desde la jornada laboral hasta la cantidad de días que se trabajan, la lógica de vacaciones, y se regularon cosas que inclusive tenían que ver con lógicas económicas mucho más fuertes que la expresión de los lobbies, y con lucha, digo, con militancia de determinados sectores, se han logrado regular y ahora en muchos lugares se ve inconcebible pensar en sacar esas dinámicas, más allá que algunos militan, corromper algunos de esos derechos tan básicos. Digo, no habría que pensar en regulaciones más fuertes. Entiendo que la Unión Europea está trabajando bastante en la regulación de algunas de las cuestiones de redes sociales, digo, pero a cambio de la falta de privacidad, tener servicios gratuitos en Internet no termina siendo un arma muy complicada a futuro.
Yo creo que yo estoy de acuerdo totalmente. A mí me parece que sin una regulación adecuada de los algoritmos y los mecanismos de funcionamiento de estas redes, se va a ver muy afectada la democracia. Tiene que haber una regulación democrática sobre este tipo de instrumentos, pero es complejo, eh, como muestran muchos investigadores, ¿no? Uno de los problemas principales es que estas redes van tan adelante que es muy difícil que las instituciones públicas, los mecanismos públicos puedan seguirle el paso. Entonces, cuando tú pones una regulación sobre una cosa hoy, ya dentro de 2 semanas tiene otra lógica y eso funciona distinto, ¿no? Y incorpora otros elementos. Ya no es solo el algoritmo, ahora es inteligencia artificial. Y después va a ser el Internet de las cosas. Y después de las economías de escala a las economías de acción. Y es muy complicado, ¿no? Yo creo que el desafío está cómo construir capacidades en lo público para poder darle un seguimiento a esto adecuado, para poder ir a la par y regularlas adecuadamente. Y eso se veía, por ejemplo, en el debate en el Congreso norteamericano, cuando llevaron a estos CEO de Alphabet, de Meta, Facebook, y uno veía la discontinuidad. O sea, las preguntas que le hacían los legisladores eran sobre cosas que ya habían superado 5 años atrás. O sea, que ya eran, hacía 5 años que ya Facebook no funciona así. O sea, entonces, ahí uno veía una discontinuidad en términos, ¿no? de entre ente regular y regulador, ¿no? El ente regular va muy avanzado, muy adelante. Elvin, en el marco, volviendo al marco de los progresismos de la región, digo, a partir del 2004, 2005, 2006, veíamos una cierta articulación entre las lógicas de los progresismos de la región, con una fuerza muy grande de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia. Digo, realmente parecía funcionar una articulación muy importante. A partir de ahí dio la sensación de que cada país jugó más sus temas internos, la articulación inclusive en el marco del UNASUR, digo, con todo lo que significó la devastación de UNASUR por parte de las derechas en la región, complicó y mucho. ¿Cuánta necesidad de articulación hay en el marco de los progresismos en la región para pensar en salidas conjuntas? ¿Es juntos o no es nada o no? Individualmente los países tienen posibilidad de luchar en el marco de los progresismos. Yo creo que es una obligación que nos articulemos la, la integración latinoamericana, la articulación progresista, porque la escala de los desafíos que tenemos hoy rebasa a nuestros países, ¿no? Por ejemplo, esto que acabamos de hablar, el desafío de las redes sociales para la democracia, cómo están atomizando nuestras sociedades, naturalizando mentiras, discursos de odio. La escala de eso rebasa a cualquiera de nuestros países que no dejan de ser países todavía periféricos dentro del sistema mundo. Entonces, imagínate si a Estados Unidos se le complica regular estas mega industrias, a la Unión Europea ni hablar. ¿Qué será a Uruguay, a Argentina? Ni hablar mi país, República Dominicana. O sea, solo articulados, donde podamos construir capacidades, donde podamos construir condiciones para poder hacer frente a estos desafíos del cambio climático, ¿no? Los desafíos de hoy son de una escala tal que no lo puede resolver un país de enclaves nacionales, ¿no? De que si el interés nacional y eso, no se pueden resolver. Y por otro lado, las derechas están muy articuladas, ¿no? Ya hablando de una clave más progresista, las derechas están súper articuladas, uno ve como Steve Bannon, el gran ideólogo de Trump, está haciendo una gira por nuestros países, por cierto, viene para acá en octubre, República Dominicana, ya pasó por Argentina, ha pasado por Brasil, ha estado por acá, por allá, en México, ha estado en España, en Europa. Esta gente está muy articulada, están muy financiados, operan de manera articulada en el plano internacional. Nosotros tenemos que hacer lo mismo porque la amenaza que esta gente supone es simplemente una amenaza a la democracia, ¿no? Y es casi una paradoja de la historia que hoy les compete a los sectores progresistas defender nada más y nada menos que el marco democrático liberal que estas ultraderechas, como Bolsonaro, que perdió la elección y trató de asaltar el Congreso brasileño, los trumpistas en Estados Unidos, y esta gente ni siquiera el marco de democracia liberal respetan. Ya eso para ellos, eso es comunismo, ¿no? Entonces nos compete a nosotros, los sectores progresistas, defender nada más y nada menos que la democracia liberal. ¿Quién lo hubiese dicho, no? Hace 50 años atrás.
Tal cual, Elvin. Elvin, por último, llevándote a la realidad de Dominicana, digo, entendiendo que es un tema muy complejo para pensar en lógica de brevedad, pero nosotros estuvimos hace relativamente poco de hablar de las cuestiones relacionadas con esta hermandad con conflictos entre Haití y República Dominicana. Bueno, nos enteramos de la noticia del cierre de la frontera. Digo, ¿cuáles son un poco las repercusiones de este cierre de la frontera y qué tan enmarcado está esto en todo esto que venimos hablando, ¿no? De las discusiones relacionadas con las derechas y los progresismos? Tiene mucho que ver, y empiezo por esa última parte. El asunto de República Dominicana y Haití, que es de una gran complejidad, trataré de mencionar con solo algunas cosas. Pero ese asunto que es muy desafiante, tanto para ambos lados de la frontera, somos una isla con dos países, la llamada Isla Española, República Dominicana, en el lado oriental, en el lado occidental Haití. Lo que está ocurriendo a la interna de aquí de República Dominicana es que el marco interpretativo con el cual se aborda ese tema es de ultraderecha, ¿no? La ultraderecha ha impuesto la forma en que se interpreta ese tema. Todo aquel que trate de interpretar ese tema por fuera de las coordenadas de ultraderecha, reaccionarias, hipernacionalistas, racistas, algunas de ellas, todo aquel que lo trate de hacer fuera de eso es un antipatriota, está vendiendo la patria, está del lado de Haití, está del lado de eso que le llaman el globalismo ahora, los reaccionarios, etcétera. Entonces, eso es un elemento ahí que lo hemos discutido acá en el país mucho, de cómo los sectores reaccionarios, la ultraderecha se ha apropiado de esa discusión. Por otro lado, el tema Haití y República Dominicana, ya decía, es muy complejo, ¿no? Eh, eh, yo invitaría a compañeras y compañeros de la región a eso, ¿no? Que se vea con su justa dimensión ese tema por su complejidad. Es decir, la República Dominicana se independiza de Haití en 1844, hay una relación dominicana-Haití tensa, Haití fue el primer país independizado de la América, ¿no? En 1804, fue un país muy castigado por el tipo de revolución que hizo, fue una revolución de esclavos, una revolución de un cambio abrupto del mundo que se les había impuesto a través del sistema esclavista. Y a lo largo de su historia, la República Dominicana y Haití han tenido que ir lidiando con esa situación, ¿no? Dos países con una relación muy tensa. Hay una migración muy importante de ciudadanos haitianos y haitianas aquí en la República Dominicana, lo cual, como que donde quiera que hay ese tipo de migración, genera ciertas tensiones, no tantas como, no de la dimensión que incluso se presenta hacia el mundo y que los ultraderechistas aquí interpretan. A mí me parece que en sentido general la relación entre haitianos y dominicanos en el pueblo llano, el pueblo humilde, la mayoría humilde, es una relación normal, donde casi todo dominicano aquí tiene un amigo haitiano y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es un tema que envuelve una gran complejidad y no basta con una sola mirada para entenderlo, ni la mirada de los ultranacionalistas de aquí, de que, bueno, que cualquier cosa que uno diga de que hay que llevarlo a un plano más tranquilo a la relación, eso es vender la patria, ni desde otro lado que se dicen que casi que aquí hay una apartheid, una cosa de ese tipo. Yo creo que no va por ahí el asunto, ni de ese lado ni del otro. Hay que ver más los puntos crisis en este caso. Elvin, un gran placer. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Vivimos un momento muy complejo en el cual tener una voz, una reflexión clara es súper potente para también saber en qué lugar estamos parados, cómo seguirnos parando de aquí a futuro. La mala noticia para ti es que te vamos a seguir molestando a futuro. Te vamos a seguir molestando para seguir Aquí hablando estamos. contigo. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que se necesite. Y lo mejor para mañana, para este seminario virtual, Problemas y Desafíos de las Democracias en el Caribe Insular Latinoamericano, lo mejor para ese encuentro que seguramente también va a ser muy potente. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Estuvimos hablando con Elvin Calcaño Ortiz, desde República Dominicana. Estuvo aquí con nosotros en este Infoclaxo especial desde Montevideo, Uruguay, donde estamos avanzando sobre las cuestiones de entender con las derechas y las ultraderechas en la región. Separamos y ya seguimos.